Hace un tiempo tuve una paciente muy joven, como de 22 años, que me impactó muy gratamente. Ella llegó con un tema de ansiedad, ella ya padecía ansiedad, le habían dado algunos ataques de pánico y ahora estaba pasando por un mal momento y le pregunto que específicamente qué le pasaba ahora y me comenta que pues bueno, la persona con la que tiene una relación la tiene castigada, es decir, la tiene bloqueada de todos lados en redes, no se puede comunicar con él y pues ella está ansiosa y se siente mal y me dice que fue una tontería, que no fue importante y le pregunto ¿desde cuándo tienen una relación? Y me dice bueno, no tenemos una relación porque él prácticamente no quiere un compromiso, pero me trata como novia, me ha llevado a conocer a sus papás, me cela, me controla, o sea, se porta como novio, pero si él no tiene ganas de hablarme, si él pueden pasar 2 días y no me escribe, y yo le escribo, se enoja porque estoy siendo intensa, porque no tenemos nada entre nosotros. Y bueno, pues prácticamente un poco el consejo fue, pues ahora que te tiene bloqueada, pues bloquealo tú y aléjate de esta persona porque es completamente tóxica. Y platicamos de estar presente, de no platicar tanto con la mente, de observarla, de sentir, de darse cuenta que pues mayormente todo se va volviendo un eco de lo que yo pienso. Tengo un paciente que me dijo que hasta ahora se da cuenta que vivía como en una armadura y que sentía los golpes de la vida y que según él no le dolían, ¿no? Pero dice, pero sentía la vibración por horas, ¿no? Del golpe. Y pues muchas veces así estamos, ¿no? Cuando estamos en la mente. Y bueno, hablamos de la vibración, de la energía y todo esto. 2 días después me llama para decirme que está muy mal porque pues le da angustia pensar que este chavo la pueda buscar y que al tenerlo ella bloqueado se va a enojar y que ella nunca la va a buscar, aunque ella ya sabe que lo mejor que le puede pasar es no estar con él, pero que pues es lo que sienten. Digo, yo creo que no es nada que no nos haya pasado tal vez a la mayoría en algún momento, ¿no? Porque así nos sentimos completamente confundidos. Bueno, la dejé que se desahogara y después ya, más tranquila, le recordé, le digo, a ver, ahorita en realidad no puedes hacer nada, observa tu pensamiento, date cuenta qué sientes, no platiques con tu mente para que no te vuelvas la emoción, para que no estés generando más pensamiento basura, ¿no? Para que no estés distraída, como hablábamos la semana pasada. Y así lo dejamos y a la siguiente semana, en su siguiente sesión, lo primero que me sorprendió fue que no volvió a hablar del exnovio o de la expareja, sino que me empezó a decir, me estoy dando cuenta de que quiero esto en mi vida, de que siempre digo que voy a hacer aquello, que siempre me gustaría que estas cosas pasen, pero nunca hago absolutamente nada, se me queda en puras buenas ideas, en muchas ganas, pero al final siempre está pasando algo y a veces me doy cuenta que sí, pasó algo extraordinario que hizo que yo ya no pudiera darle tiempo, pero a veces son solo mis pretextos, solo el no tengo tiempo o ahorita no es el momento. Y yo, wow, me sorprendió porque dije, en una semana de estarse observando, ya se empezó a dar cuenta de que ahí, en esto de no platicar para darte cuenta qué dice tu mente, está básicamente toda la información que necesitas para darte cuenta de por qué no te sientes a veces conectado contigo, por qué a veces sientes que perdiste el rumbo o que perdiste la creatividad o no te sientes feliz en tu vida en este momento. Y estamos pensando y pensando en si ahí lo vamos a encontrar, si ahí en ese pensamiento vamos a poder controlar las cosas. Y no. A la siguiente semana llega en otra actitud. Bueno, para esto ya desde la otra semana anterior ya no tenía casi ansiedad, dormía bastante bien, pero ahora llegó con estoy haciendo esto, ya empecé a mover aquello, ya empecé a tomar decisiones, ¿no? Dándose cuenta justo de lo que muchas veces hemos hablado, en este estar distraídos, en este estar platicándome los planes, la vida, pues mayormente lo que siempre estoy haciendo es procrastinar y no me doy cuenta. Cuando yo les digo que hay que aprender a usar la mente para
usarla, no para platicar con ella. Es que cuando yo voy a planear, yo me detengo, o sea, me doy este tiempo para planear, para planificar algo. Y en esto no tiene que haber una plática porque tampoco tiene que haber una emoción. Estoy viendo el tiempo sin el factor psicológico emocional que el tiempo necesita para ser creado. Es decir, puedo ver cómo planear un futuro sin poner mis miedos, ni estar realmente futureando, ni estar pensando en lo que quiero, en lo que me gustaría o lo que me da miedo, sino simplemente estás desde un lugar completamente lógico y racional para ti, en tu experiencia, el poder crear una planeación, el poder tomar una decisión. Pero al estar todo el tiempo platicando en la mente y platicando en la mente, platicándole mis planes, que eso no es realmente planear, ni tomar decisiones, ni ser creativo, ni nada, pues obviamente procrastino, porque hoy llego a una solución, mañana ya la replanteo, ya no estoy seguro, ya no me gustó, ya lo pensé mejor, y creo que estoy en un crecimiento, creo que estoy aportándome cosas, a veces solamente nos hace sentir peor y otras veces solamente estamos dando vueltas y vueltas sobre lo mismo y estamos procrastinando, pero además estamos mayormente en esos procesos sufriendo, porque créanme, cuando uno vive estos procesos es mucho flagelarte, por eso uno se siente fuera de sí, porque ya la vida no, como que no le da, no tiene color, como que no tiene sabor, como que todo es gris, ¿no? Entonces, el poder estar sin esta plática, observando, te hace que tú mismo te vayas dando cuenta de cuándo eres más eficiente, porque puedes darte cuenta incluso que la mente no solo dice tonterías, o sea, no todo el pensamiento que avienta la mente es malo. A veces te genera en esos momentos muy buenas ideas y a veces tienes solo la sensación de la idea y la tienes que bajar, entonces te la tienes que platicar para darle algún tipo de forma de creación. Pero hay que saber cuándo es una y cuándo es la otra, y para eso hay que aprender a salir del prejuicio de mi pensamiento. Porque se me ocurre una buena idea y yo le estoy dando vueltas ahora a esta muy buena idea desde mis mismos miedos, desde mis mismas ganas y necesidades. Entonces, energéticamente ya la estoy empezando a contaminar, y si mis prejuicios y si mis cosas, al estarle dando forma, ya no, es que sabes que es que sí, estaría increíble hacerlo, pero no, yo no voy a poder, este no es el momento, y entonces empiezo a caer en todas mis justificaciones y pretextos, ¿no? Bueno, sigo con la historia de la chava, porque realmente fue como un gran aprendizaje de esta chavita en muy poquito tiempo, ¿no? A la siguiente semana llega y me dice, fíjate que hace 2 días me habló mi ex. Y yo, ok, me dice, me marcó de un número que yo no conocía. Y entonces le contesto, oigo su voz, inmediatamente sentí aquí una emoción, pero al mismo tiempo que sentí la emoción fue como de, ok, ahí está la emoción, no pasa nada, ¿no? Y empiezo a oír que me empieza a pedir perdón, que me dice que ya se dio cuenta, que fue un tonto, y una parte de mí de sí, claro, como mi pensamiento, ¿no? Me decía, y una emoción que se parecía a ese pensamiento de sí, hiciste muy mal, sí, la cagaste mucho, o sea, y cuando le decía, es que ya me di cuenta de que te hice esto y esto, y entonces ya era así, sí, me lastimaste y eso dolió, pero decía, pero era como escucharlo a él, darme cuenta que mi mente decía inmediatamente algo, se sentía ahí una emoción, pero yo seguía escuchándolo a él, y no me iba ni en la plática ni en la emoción. Entonces iba pasando otra cosa y era como un reconocer, sí, eso también me dolió, sí, eso no me gustó, incluso decir, eso me gustaría mucho, ¿no? Cuando él le decía de que le iba a demostrar que realmente la amaba, pues ella traía este enganche de creer que estaba enamorada, pero evidentemente en este tipo de relaciones no hay amor, ¿no? Sino codependencia bueno, ya lo hemos hablado. El punto es que ella evidentemente reconoce muchos de esos deseos que tuvo durante ese tiempo que estuvo con esta persona, pero era lo mismo, era como de, ok, sí, ahí está el pensamiento, sí, ahí está la emoción, pero no me voy. Y de estar en estarse escuchando, viendo, ¿no? Observando todo, me dice, había una parte que empezó a volverse más clara, que era una sensación de yo no quiero estar ahí, no,
no es donde yo me siento bien, no es lo que quiero para sentirme feliz. Dice, pero no era un pensamiento, era como esta sensación de, es que ahí no voy a ser feliz, es que ahí no quiero estar, es que ahí no me siento bien. Muchas veces estamos atrapados en relaciones donde estamos tan convencidos que es donde tenemos que estar por 1000 razones, de las que quieras, pero aquí adentro sientes que no es el lugar correcto para ti, porque no te hace feliz. Y no escuchar eso es terrible, porque justo estamos tan perdidos, tan identificados en esto, en esta plática que tenemos constantemente con nosotros, que creemos que somos eso, y todas las ideas brillantes que tenemos ahí, que nos parecen maravillosas, las llevamos a cabo, y lo que generalmente estamos obteniendo como resultado es una confirmación de lo mal que nos sentimos con nosotros, de todo lo que no podemos alcanzar, de todo lo que nos frustra, de todo lo que no sabemos cómo resolver. Y lo único que estamos haciendo es regresando en un bucle al mismo lugar. También no es nada nuevo de lo que hayamos hablado. En fin, entonces esta chica le dice, ¿sabes qué? Es que no podemos estar juntos porque no somos compatibles, lo siento, gracias a Dios. Y le cuelga. Y me dice, y cuando le colgué, me di cuenta de que en otro momento de mi vida, bueno, esa llamada no hubiera sido de 3 minutos, hubiera sido de 2 horas, donde hubiera habido llanto, reclamo, mucho drama, promesas, juramentos, que no hubiéramos arreglado nada, pero hubiese terminado a una entrevista con él cara a cara para tener otra plática igual de 2 horas, de mucho llanto, y luego de abrazarnos y sí, ya vamos a ser felices, pero a partir de ahí empezar mi vida otra vez a generar expectativas, a frustrarme, a tener dudas, a sentirme controlada, a sentir que no soy suficiente. Y de repente me dice, y en ese momento digo, ¿y por qué estoy platicando esto? Ya estoy sintiendo todo eso, que es lo que no quiero sentir. O sea, ya lo decidí, ya lo hice, bye. O sea, justo otra vez. Y eso fue increíble también en este proceso de lo que ella había venido haciendo, porque incluso entendió eso que yo les digo muchas veces. Estamos ya claros, hemos tomado una decisión, pero la seguimos pensando y pensando y pensando, y entonces ahí no te das cuenta de cómo en algún punto te estás reafirmando este personaje que siempre está necesitado de algo, para ponerlo como en una imagen, ¿no? Siempre algo está que no es completamente feliz, que no está al 100, y evidentemente lo que hablábamos la semana pasada en esto de no estés distraído, lo que nos decía Hartol, ¿no? Está este inconsciente cotidiano, que es donde está este ruido que siempre tengo, y que muchas veces cuando estoy viviendo una situación de crisis se va volviendo más fuerte, se va volviendo más agresivo, es más difícil no estarlo viendo y no platicar con él. Yo lo sé, pero justo es volver a darme cuenta que es en lo simple, en ese pensamiento que no es importante, donde tengo que estarlo viendo. Porque cuando ya se vuelve un ruido muy fuerte, cuando ya dejó de ser solamente la plática de todos los días y pasó a ser el conflicto de todos los días, es cuando ya se vuelve un inconsciente profundo. Y muchas veces nosotros creemos que lo que yo estoy padeciendo en el inconsciente profundo se tiene que parecer a lo que está sucediendo en el conflicto, y no. Lo que se tiene que parecer es la sensación. Es decir, si yo empiezo a pensar en el calentamiento global y el miedo que me da lo que puede pasar en el medio ambiente, que es el lugar en el que vivimos, y me siento inseguro y tengo yo temas de inseguridad por otra parte, pues no importa si estás pensando en el calentamiento global o en una entrevista de trabajo, lo que tú estás sintiendo es inseguridad, estás empezando a generar mucho miedo de cómo vas a estar en un futuro. Entonces uno va a seguir alimentando el otro, y es lo que nos decía Eckhart Tolle, ¿no? El inconsciente profundo, donde están tus grandes temas, tus grandes conflictos, ¿sí? Se alimenta de este ruido chiquito, de este ruido que es constante y que a veces no le damos atención, no nos damos cuenta de que estamos platicando todo el día y que ya nos metimos en juicios, ya nos metimos en pleitos, ya nos metimos a hacer un desastre ahí, y esto alimenta a la persona, o al personaje, perdón, que creo que soy cuando estoy identificado con mi mente. Ahora, ¿cómo hace uno para dejar de platicar? Porque evidentemente
todo mundo cuando les dices tienes que dejar de platicar, porque eso es estar presente, el observar, el darte cuenta que tu mente puede decir está haciendo calor y yo puedo simplemente darme cuenta de eso, pero no, por alguna extraña razón le digo, sí, no ha llovido. Y entonces la mente me dice, sí, es que estamos en una sequía. Y entonces ahí voy a empezar seguro a platicar del calentamiento global y me voy a empezar a generar una emoción que se parece a esto. Que yo les puse ese ejemplo, puede ser el ejemplo que quieran. Pero el chiste es que nos demos cuenta de que no somos conscientes de ese pensamiento, de ese ruido, y que lo que sí podemos hacer es darnos cuenta de él y ya. Si no es importante, entonces ¿qué importa? Y si es importante, entonces aprender a observarlo para poderlo trascender. Primero que nada yo les diría, el primer paso para lograr cómo dejas de hablar con tu mente, tendría que venir justo de poder distinguir cuando estás usando la mente y cuando la mente te está usando. Cuando tú estás platicando tus planes, cuando tú estás platicando tus decisiones, hay emociones, hay mucha imagen, mucha sensación de cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr. Y todo eso es justamente estar alimentando este personaje. Cuando tú te das cuenta que estás ahí, suéltalo, porque no estás tomando decisiones, no estás planeando. Imagínate que tú quieres realmente tomar una gran decisión de tu vida, no lo vas a tomar mientras estás pensando atorado en el periférico 2 horas con todo ese estrés. O sea, es como que nos demos cuenta de esto, ¿no? Es darle ese tiempo y observar simplemente cuando justo la mente está hablando demasiado. El distinguir cuando está siendo usado o cuando usas tu mente. Cuando tú usas tu mente no tiene que haber emociones y el tiempo se vuelve solo una circunstancia, no algo que te genere una emoción. En el segundo punto, para poder dejar de platicar con la mente, tendría que venir de que tú mismo te des cuenta del morbo que te da el dejar de pensar en algo. El soltar justamente eso que es como el perro que no quiere soltar el hueso. O sea, hay muchas cosas que sí puedo dejar de pensar, hay muchas cosas que sí puedo simplemente observar, pero estos temas, este tema en particular me cuesta mucho trabajo, es que por más que quiero, no puedo. Ok, ahí en este caso específico lo que tenemos que darnos cuenta es que hay algo que tengo que aprender a soltar, que tengo que aprender a perdonar. ¿Qué sucede? El propio proceso en el que tú simplemente dejas de platicar y observas, te lleva a entender este segundo requisito. Cuando hay algo que no te permites, la única forma de encontrarlo y de descubrirlo es sigue observando ese pensamiento y mayormente date cuenta de él y no hagas una plática con él. Va a haber muchos momentos en que no lo vas a poder evitar, pero en la mayoría de los que tú realmente te des cuenta, evítalos. Y cuando sobre todo vayan cargados de una emoción, ahí es cuando más tienes que observar, porque ahí es donde tienes que darte cuenta de por qué esta emoción te tiene enganchado. Ahorita más adelante les voy a decir cómo suelta uno estos enganches, cómo puede uno soltar esta emoción, perdonar, lo que sea, que tampoco es tan difícil cuando estamos en esta atención que hay que practicar todo el tiempo, porque eso es estar presente. El tercer punto, que más que un punto es solamente regresar a un entendido, que para mí desde este lugar donde yo hago estas pláticas y quiero compartir esta información con ustedes, es realmente lo importante, porque todo esto viene justo de la conciencia. El cómo hago para hacer cualquier cosa, como en este caso, cómo hago para dejar de platicar conmigo. Les di estos 2 puntos, pero no tiene sentido en realidad si no recordamos que el cómo no existe. El cómo justamente es eso que es como una pregunta absurda o ridícula. El cómo es eso que tú descubres cuando estás presente buscando tus respuestas. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es un proceso de observarte para entenderte en un nivel muchísimo más profundo. Ahí donde las cosas te pueden hacer o no sentido, que es parte de la vivencia que tuvo esta chica, ¿no? Que me gustó muchísimo, porque ella realmente, para tomar una decisión, lo único que hizo fue darse cuenta de que ahí no estaba bien.
de que ahí no era feliz y lo único que decidió fue como de yo no quiero estar allí, pero no desde un pensamiento, por lo tanto no se generó desde una resistencia en realidad, sino desde un darme cuenta. En esta parte en la que nosotros hablamos de que más allá de la mente, donde existe la dualidad, donde existe lo positivo y lo negativo, existe una conciencia donde todo es neutro, ¿no? donde todo simplemente es. En este mismo lugar, esta neutralidad existe cuando tú, al decidir no estar en lo que no te gusta, te mueves a un lugar donde puedes sentirte bien. Y eso no es ser positivo, ni que mi intención sea todo el tiempo estar en lo bueno o en lo que yo considero bueno, porque véanlo así, y que me parece a mí de una belleza maravillosa. Nosotros tenemos 50 billones de células, y la célula tiene una inteligencia. Y esa inteligencia es binaria, es sí, no, me gusta, no me gusta, voy, no voy, está bien, no está bien. Básicamente lo que siempre hablamos, aceptación, resistencia. Y esta célula no tiene un cerebro como tal, pero tiene conciencia, tiene inteligencia. Y en esta inteligencia es un lenguaje que nosotros hemos perdido por estar demasiado en una mente que habla todo el tiempo. La conciencia es justamente este acto que te integra, primero partiendo desde ti, para que te des cuenta cómo impactas en la realidad a partir de lo que tú sientes y cómo puedes transformar todo eso cuando hay aceptación, no resistencia. El hecho de que existan para nosotros como un bien o un mal es simplemente porque de la energía te mueves como en péndulo. Si estás bien, entonces estás en ausencia del mal. Si estás mal, estás en ausencia del bien. Y lo único que hace todo el tiempo es estás en un lugar y te puedes mover al otro. Pero para moverte no necesitas realmente de un ruido, necesitas un integrar todo para volverte mucho más eficiente. El ejemplo que les pongo, que es como es básico, pero es como para captar una idea. Un bebé no piensa lo que quiere, lo siente cuando no se siente bien y llora, porque esa es su forma de decir, no me siento cómodo, estoy mal, es parte de su instinto. Y el bebé resuelve, yo diría que siempre, ¿no? El niño cuando empieza a pensar y quiere algo, puede llorar porque recuerda cómo antes solucionaba, pero ahora está pensando más y ni siquiera se da cuenta si eso es lo que realmente quiere. Solamente es una buena idea desde algún lugar de su conciencia. Pero el no haber una observación nos va llevando en el tiempo a que más pasado, más futuro. Entonces tengo más en qué pensar, tengo más en qué atorarme en las ideas para dejar de observar, y es ahí donde me voy desconectando de mí. En esta parte donde te das cuenta de que puedes generar una vida a través más de identificar lo que te gusta de lo que no te gusta, hay muchísimos paradigmas que tienes que romper y trascender de tu propia realidad. El primero, que para mí es el más importante cuando empezamos en un reconectarnos, en un proceso de conciencia, es el hecho de que te das cuenta que cuando no está pasando nada, todo, absolutamente todo está bien. Y lo hemos platicado cuando decimos, cuando tú estás teniendo una experiencia de felicidad, no estás platicando con tu mente. Cuando estás en una experiencia creativa, no estás platicando con tu mente. Cuando estás en un momento de supervivencia, no estás platicando con tu mente, estás ahí presente. Siempre que estás presente, algo estás tú haciendo para que todo esté bien. Y si tú no estás haciendo nada, es porque todo está bien. Pero en nuestros conceptos de vida, el que no pase nada puede ser un factor de preocupación. A mí me ha pasado con pacientes que vienen después de 2 o 3 semanas y que me dicen, oye, venía muy bien, pero de repente empiezo a sentir ansiedad otra vez. Y le digo, ¿y por qué tienes ansiedad? Y me dice, es que en realidad me da un poco de ansiedad que no estoy teniendo temas por resolver. O sea, me está dando ansiedad no tener ansiedad, prácticamente es lo que me dice. Entonces es ahí donde hay que platicar y que nos demos cuenta de que a veces estos lugares de paz son tan desconocidos para nosotros, porque en nuestra educación, en nuestro pensamiento, siempre estamos con
esta sensación de algo está mal o algo siempre va a estar mal, y si no estoy preocupado por eso, algo malo va a pasar. Entonces me da mucha tranquilidad pensar en todas las cosas que tengo o que debería de resolver en algún momento, ¿no? Aunque no las pueda resolver, pero al menos las tengo todas vistas porque las tengo conscientes. Pero las tienes conscientes no porque te diste cuenta de ellas. Según tú las tienes conscientes porque le has dado 20 vueltas a todo, cuando lo único que necesitas es darte cuenta. Tu mente, como te digo, también te da muchas buenas ideas. Te dice, oye, todo está bien también. O te dice, oye, hay que ir a apagar la luz. Y el hecho es que tú estés presente para darte cuenta, para no necesitar tener el despertador sonando 20 veces al día para repetirte las cosas. También de ahí se va alimentando esta necesidad de estar platicando con la mente, porque creemos que si no estamos platicando con ella, prácticamente es como si no existiéramos. Entonces, voy a volver al punto en el que tienes que trabajar de alguna forma este perdonar o este soltar las cosas para seguir avanzando. Porque cuando tú sueltas las cosas, tienes siempre muchísimos beneficios. ¿Cuántas veces estás ciclado del trabajo y unas vacaciones es justo lo que necesitabas para volver a tener pila, para volver a tener energía? Muchas veces lo que necesitas son o un mudarte de casa, o salir al campo, o cambiarte de trabajo, y te sientes renovado, porque prácticamente lo que hiciste fue darte una pausa absoluta y empezar otra vez. Que eso es lo que podemos hacer, pero darte esta pausa viene de aprender a soltar ese ruido. Y cuando hay estos ruidos fuertes, que son los que tienes que ir identificando para aprender de ellos, para soltarlos, para aprender a trascenderlos en tus creencias. Porque esto es lo primero. Todas estas ideas a las que te aferras, todos estos resentimientos, todos estos prejuicios o paradigmas, todos absolutamente son solo ideas. No sé si vieron la última película de Adam Sandler, en español en Netflix se llama Garras. No recuerdo cómo se llama en Estados Unidos. Hay una escena en la que él es un cazador de talentos y está entrenando a un jugador de baloncesto para las ligas profesionales. Y lo está entrenando y lo tiene en una cancha, en un estadio chiquito, y le dice, te voy a aventar el balón y de donde estés tú tienes que encestar. Cada vez que tú no encestes vas a tener que subir las escaleras de las gradas corriendo y bajando. Entonces le avienta un balón y el chavo donde esté encesta, le avienta otro balón y encesta, y le avienta otro balón y le dice, tu mamá es una pip, ¿no? Y entonces él falla y casi se enoja, se ve como que va con la intención de golpearlo, y le dice, a ver, espera, subes corriendo y bajas corriendo, ¿no? Entonces el chavo lo hace y le vuelve a decir en otra y se vuelve a desconcentrar hasta que evidentemente de estarlo trabajando y trabajando, el chavo aprende a no desconcentrarse. Es decir, aprende a que estos insultos no lo afecten, pero no hay una conciencia en este aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que este chavo hace en realidad es que, como adiestrado, lo que está haciendo es no reacciono porque sé que él es mi entrenador, confío en él, no me está diciendo nada para que lastimarme, no me lo tengo que tomar personal. Entonces puedo elegir no molestarme, no desconcentrarme, ¿no? Para poder seguir en el juego. ¿Qué sucede? Hay una escena siguiente donde él está frente a los compradores de los equipos y hay un chavo que es como su némesis, ¿no? Como su enemigo natural. Y entonces el chavo pues lo empieza a atacar psicológicamente, ¿no? Hasta que este chavo pierde el control y casi lo golpea. Y evidentemente no lo contratan. ¿Por qué? Porque pues a estos niveles busca ser jugadores que puedan controlarse, que tengan autocontrol y que no pierdan la concentración. ¿Por qué? Porque a estos niveles donde ganas millones de dólares, créeme, la gente que juega a esos niveles son personas que están presentes, que no tienen tiempo para platicar con su mente. Están más ahí sin pensar, sino dándose cuenta de las cosas para saber qué hacer y fluyen en eso. Porque el no estar pensando tiene muchísimos beneficios. Entonces, ¿qué pasa?
él ahí decidió que como él es su enemigo, entonces lo que él le dice, sí se lo dice para algo personal, para lastimarlo. Y la verdad es que tampoco era así. Lo estaba haciendo para distraerlo, sí. ¿Por qué? Porque él quería demostrar que era mejor que él, y lo demostró. ¿Entienden el punto de lo que estoy diciendo? Porque esto mismo, cuando nosotros lo llevamos a algo muy profundo, allí estamos hablando de perdón. Allí estamos hablando de soltar energía, es decir, estás viendo el pensamiento que tú te generas o lo que te dice cualquiera, estás sintiendo porque no hay plática, entonces lo que se siente, no peleas con él, no tienes que estar de acuerdo, simplemente sigues enfocado, sigues en el presente, sin estar platicando, lo sientes nada más. Dense cuenta que les conté esta historia de esta chavita porque ella fue lo que hizo dentro de ese proceso y logró en un mes lo que a mí me costó y que a veces todavía me cuesta muchos años, ¿no? El estar lo suficientemente presente, pero créanme, yo mismo me doy cuenta cuando digo, estoy platicando demasiado porque voy manejando y si llevo 3 minutos y ya me enojé, es como de, te estás enojando porque todo lo estás platicando. Porque si aquella persona maneja mal, te puedes dar cuenta que maneja mal y puedes dejarlo ahí, pero no, tienes que decirlo, tienes que platicarlo, tienes que externarlo. O sea, es como de, date cuenta de lo que pasa y no platiques tanto. Empieza a darte cuenta que ahí es donde nos empezamos a desconectar porque mayormente estamos tan preocupados, estamos tan en el ruido, pero además ahí estamos demostrando muchos enojos, muchas frustraciones, muchas cosas que vamos acumulando porque no nos permitimos reconocerlas en otros momentos. Entonces todo este ruido que no reconocemos se va volviendo un costal de basura con el que estamos cargando todo el tiempo. ¿Dónde va a tener su primera repercusión todo esto? En mí mismo. Precisamente por eso este ruido es lo que nos desconecta y nos aparta de nuestros sueños, nos aparta de los lugares donde nosotros podemos crear y manifestar, porque todo lo que yo siento en mi vida es esto de, es que aquí no quiero estar, pero me estoy aferrando ahí, como era el caso de ella, ¿no? Me aferro ahí porque quiero que me quieran, porque quiero que me acepten, porque además la búsqueda de este tipo de relaciones era una forma de proteger, guardar, no querer hacer consciente, como quieran, eludir, ¿no? Reprimir, todo lo que ella estaba procrastinando en su vida, todo eso de lo que ella quería pero que no accionaba, todo eso al final era el resultado de todo lo que ella no se permitía ver y observar de sí misma. Y el verlo, observarlo, el darte cuenta es liberarte del pretexto de la justificación para pasar a la acción. Recuerda que una conciencia sin acción pues no sirve, o sea, nosotros estamos en movimiento, la acción es parte de nosotros, pero hay que darnos cuenta desde dónde estamos decidiendo y hay que estar en esta integración donde tu mente es muy importante, pero que tú puedas reconocer también esta parte de ti donde te das cuenta de las cosas. Y como les hablaba en el capítulo pasado de No te distraigas, de que mucha de nuestra inteligencia y de nuestras capacidades afloran cuando estamos en este lugar. Entonces es una práctica, pero es una voluntad de querer estar mucho más presentes. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.